nosotros, por ejemplo.
a este poquito de masa batida y calentita, un poco templadita. Lo vamos a extender así con la pala. Y mirad, a que yo no estoy llevando al filo del capacho. Esto que se me ha escapado la fritura. A que yo no he llegado al filo. No. Y a que no he puesto una montaña. No. Porque los siguientes compañeros van a hacer lo mismo y lo van a colocar entre otro capacho con otro pegadito tipo. Y vamos a ir haciendo una especie de torre, como un sándwich. O como tortita, en vez de tortita o de pan Bimbo tenemos los capachos y en vez de paté o de mermelada tenemos más aceituna. Y luego lo vamos a poner en la prensa y lo vamos a prensar muy despacito. Y como hay muchos agujeritos, pues por los agujeritos que ya me está cayendo bien la mano, van a ir colándose los dos líquidos que hay en la masa, que yo he dicho que son uno, el que viene de pega, ¿vale? El aceite y el otro. ¿Quién se acuerda del otro líquido que me lo he echado yo en la mano y que era morado? El agua, que tiene un nombre muy gracioso. Ay, que... Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir rotándolo, ¿vale? Primero voy a poner, por ejemplo, a mi amigo Guaín se va a poner en el molino. Abraham se va a poner detrás de Guaín. No metemos la mano aquí, ¿eh? ¿De cuánto se echaba la aceituna? Vale, mira, si te pones aquí, pegado al banco, va más cómodo. Viene con ello. Amiga, a la termobatidora. Usted, a la termobatidora. Y Miguel, a la termobatidora. Y estas tecnologías se vienen aquí conmigo. Claro, es que es lo que tiene. Y ahora, dale a ella que se limpie un poquito a Marilu. La población indígena ya conoce una variedad silvestre de esta planta, el acebuche, pero esta otra sin duda es más productiva. Y los propios fenicios no están dispuestos a enseñarle su cultivo y los múltiples usos y aplicaciones de su fruto.